Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Antonio y Eduardo, buenas noches. Eduardo, como pueden darse ustedes cuenta en sus pantallas, haciendo un esfuerzo descomunal por acompañarnos el día de hoy desde su casa, incapacitado, enfermo, con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de uñas, dolor de pestañas, absolutamente todos los dolores, pero aquí está comprometido, ¿sí o no, Eddie? Sí, 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 estamos firmes. No hay Bueno, nada que nos tumbe. entonces, si no participa mucho, pues ya saben por qué es, pero pues él muy valiente de estar acá acompañándonos el día de hoy, Antonio Sárez, pues con el invierno atrás, espero que ese no sea invierno ucraniano, Antonio. No, Eh, no, eh, es invierno finlandés, es tranquilo. finlandés, bueno, entonces ese no está tan lejos tampoco, ni tan lejos ni tan cerca. Sí, Eh, y bueno, agradecidos con quienes están viendo este en vivo por participar y por estar interesados en nuestros webinars. Y agradecidos por quienes han ingresado a ver el pregrabado, que esperamos que les guste. Este, a mi juicio, es el webinar, tal vez el de los más interesantes, más importantes. No vamos a tener tanto tiempo como yo quisiera para poder hacer un webinar muy detallado sobre lo que pasó en 2022 y lo que viene para 2023. Sin embargo, bueno, hablaremos con IronFX para ver si eventualmente en algún momento, comenzando el año 2023, podemos eh, arrancar el 2023 hablando en un poco más de detalle sobre las perspectivas, pero esperamos poderlo hacer hoy. Como ustedes saben, estos webinars son, ¿cómo se dice? Sponsored, Eduardo. Patrocinados por Son Iron FX patrocinados por Latinoamérica. IronFX, perdón. Son patrocinados por IronFX y especialmente IronFX Latinoamérica. Nosotros, pues, en esencia, somos personal externo, educadores que IronFX contrata en beneficio de ayudarles a ustedes a que en la medida de lo posible puedan entender mejor este mundo del trading y las variables económicas financieras que inciden en el comportamiento de los productos en los cuales usted puedan estar interesados en invertir y o eventualmente hacer trading. Voy a leer la advertencia de riesgo de IronFX y el descargo de responsabilidad. Los productos de IronFX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo opinión personal del autor o autores, es decir, de nosotros tres, y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente o cliente potencial. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, para hoy, ¿qué tenemos? Eduardo y Antonio, no sé si tengas algún anuncio, Antonio, de temas de carácter organizacional de los webinars o... no, estamos al día con las grabaciones. Faltan las 3 o 4 grabaciones de todas las que empezamos en mayo 31, pero aquí en esta página están todas las grabaciones que tenemos en YouTube y está el link para poderlos ver. Eso sería lo Perfecto. único. Buenísimo, listo. Entonces, vamos a ver entonces, Antonio, qué tenemos para hoy preparado. Permíteme, ok. Aquí tenemos a la derecha el... Lo que veremos hoy, Sí. entonces tenemos el mundo del trading, el entorno económico que dejó el 2022 posicionándose para el 2023 y a mano izquierda, si quieres, no voy a leer Ujú. el resto, El objetivo. básicamente es muy similar a lo que dice el objetivo, que es interpretar los principales cambios de la economía global en el año 2022 en la búsqueda de generar rentabilidad en el año 2023. Está facilito el objetivo.
especialmente la última parte, la rentabilidad del año 2023, ¿sí o no, Eddie? Total. Mensaje del día. Mensaje del día, miremoslo a ver. Bien, este es un mensaje que es básicamente un mensaje de cierre de año, decembrino, de vida. Dice, la fuente es de European Leadership y dice, sea amable, sea justo, sea honesto, sea sincero. Y todas esas cosas volverán a ti. Siempre recuerda lo que da vueltas, vuelve. De forma tal que es una invitación a que le pongan buena energía a la vida, a que sean generosos, amables, justos, honestos, sinceros, con todo el mundo, sean responsables con ustedes mismos. Y, entre otras cosas, si hacen todo esto, lo que va a pasar es que todo esto vuelva a ustedes y eso les va a permitir estabilidad emocional, de la cual hemos hablado tantísimo en estos webinars, que les va a permitir una muchísima mayor probabilidad de ser exitosos en este mundo de inversiones y de trading. Si quieres, bajemos, Antonio, si no hay ninguna reflexión por parte de ustedes. Aquí está la primera gráfica. Bien, lo que nos dejó el 2022. Entonces, Eddie, a mí se me ocurre que de lo más importante que pasó en 2022 definitivamente fue lo que pasó con la inflación. Aquí tenemos esta gráfica de inflación pues que hemos visto varias veces. Está la inflación de Estados Unidos, de Colombia, del área euro, de Brasil, de China, del Reino Unido. Como es más que evidente la de China, que además de eso tuvo un descenso importante últimamente, está en 1,60%. Casi que durante la mayoría, pues, o durante la mayoría de los webinars que hemos hecho desde mayo 31 veníamos hablando recurrentemente de algo más del 2%, algo más del 2%, algo más del 2%, y finalmente pues se desata esta caída tan fuerte debido pues a la situación tan compleja económica que tiene la China, y que tiene un impacto pues muy fuerte a nivel global, de lo cual ya hablaremos posteriormente. Vamos, que llama especialmente la atención esa inflación. Curiosamente, dentro de estos países que tenemos acá, estos 7 países o 6 países, es la menor. Y después tenemos la mayor, digamos que lo digo como una curiosidad, es la de Colombia con 12,53%, que es la última inflación reflejada en noviembre y que en Colombia, entre otras cosas, pues llevó a que el Banco Central, ahora lo vamos a ver, pues haya continuado con su política de contracción monetaria a través de subidas de tasas de interés. Entonces, pues el contraste es bien interesante, pero seguramente aquí lo que más nos interesa es ver cómo 2020, si quieren pararse en 2020, pues esta caída tan fuerte, Antonio, en 2020, tal vez un círculo ahí ayudaría, de los indicadores inflacionarios globales, y obviamente generado por la pandemia, por el encierro total que tuvimos, y viene un rebote extraordinariamente fuerte en 2021, un rebote de crecimiento económico, especialmente de consumo de diversas índole, dentro del cual obviamente el consumo de productos digitales o de tecnología pues fue muy relevante también, y pues lleva a esa inflación que se desata, digamos, en 2021, va teniendo un crecimiento, digamos que importante durante el año 2021, y finalmente, lamentablemente, pues en 2022, producto de que se desencadenan otra serie de variables dedicadas, el crecimiento que traía o la propulsión, digamos, que traía el crecimiento del año 2021 a nivel global, donde inclusive pues la misma China se ve pues que venía de una inflación de 0%, ¿no? Ahí está clarito, 0% a inicio de 2021, inclusive negativa, alcanzó a estar ligeramente negativa, la línea morada o púrpura, y pues con el mismo 2021 comienza a crecer, llega hasta el 2%, en 2021 un poquito más que el 2%, y después viene, bueno, una caída bien fuerte en la China, de la cual hemos hablado, en la economía de la China, de la cual hemos hablado ya bastante
en estos webinars, pero le haremos una redondeada ahora más tardecito. Y digamos que, ¿qué sucede? Pues se exaspera toda la situación por la situación de la guerra que estalla en febrero 24 de 2022, de 2022, guerra pues ocasionada por este individuo, digamos que no le vamos a poner la característica que merece porque pues este es un público educado y nosotros somos educados, pues ustedes ya saben lo que iba a decir. Y en definitiva genera pues esta tragedia humana en Ucrania con consecuencias terriblemente complejas que exacerban también la crisis que ya teníamos en el lado de la oferta, en la cadena de suministros, y que conlleva obviamente en definitiva, mayor inflación por incremento en los precios de alimentos, por incremento en los precios de energía. Gustavo, ¿en qué momento fue que empezó la guerra? ¿En qué momento? Febrero 24 de, de 2022. Entonces, digamos que febrero 24, voy a poner aquí una flechita. Aquí es donde empieza la guerra, Correcto, perfecto. ¿sí? Que eso me parece que es un punto para tener en cuenta, pero digamos que yo diría que la guerra lo que hizo fue acentuar lo que ya venía, ¿o no? De acuerdo, exacerba, acentúa lo que venía especialmente en el lado de la cadena de suministros, precisamente porque, pues como lo hemos hablado también aquí en los diversos webinars, o en algunos de los webinars, pues al ser grandes exportadores, tanto ya más tarde veremos algo de eso también, tanto Ucrania como Rusia, especialmente de granos, de trigo, de maíz, de aceite de girasol, el principal exportador de Rusia. Y bueno, y finalmente viene esa dificultad terrible que solamente hasta agosto se abrió, digamos, un espacio para que pudieran salir algunos barcos, algunas embarcaciones que desde febrero no salían con granos por el mar Báltico, gracias al acuerdo logrado por intervención de las Naciones Unidas y el gobierno de Egipto, perdón, el gobierno de Turquía, y logran un acuerdo Rusia y Ucrania para, de alguna manera, digamos, armar algo así como un canal, comillas, por el cual pudieran navegar los barcos, no le llamemos canal, mejor, digamos, una línea, digamos, neutral para que los barcos pudieran salir de ahí. Eso ha ocasionado una serie de modificaciones en que ha relajado la inflación de alimentos, esto ya pues más cercano al final de 2022, y posiblemente en buena parte es con el hecho de que la cadena de suministros ha mejorado también, como lo veremos después, el causante de que en una muy buena parte del mundo la inflación haya comenzado a ceder. Entonces vemos cómo cede la inflación en China, de lo cual ya hablábamos. La inflación de Brasil cede muy fuertemente después de llegar a 12% a 5.90%. La inflación de Estados Unidos, para sorpresa, hace apenas, pues la semana pasada, de hecho, tal vez sale el dato de inflación que fue pues muy bienvenido, que bajara a 7,11%, desde 7,3% se esperaba que saliera en 7,2%, y fue muy bienvenido pues que la inflación se diera un poco en los Estados Unidos, y empieza a mostrar obviamente un reflejo de todo lo que ha pasado desde la perspectiva de mejoramiento en cadenas de suministros, como ya lo dije, de mejoramiento, digamos, en los precios de alimentos, especialmente por la salida de alimentos, fertilizantes, que Rusia también es un gran exportador de fertilizantes, y obviamente necesariamente como una consecuencia del impacto que han tenido las subidas de tasas de interés, de las cuales ya vamos a hablar. Entonces, digamos que la inflación es la gran noticia, el gran titular económico en el mundo del año 2022. Eso no hay duda, eso nadie tiene cómo contradecirlo, y es el gran titular que más impacto causa a nivel global y a nosotros específicamente, pues obviamente los seres humanos,
que hemos venido sufriendo las consecuencias a menor o mayor escala, dependiendo de donde vivamos o donde nos situemos y de lo que consumamos, de este fenómeno tan drástico que es la inflación, que termina generando grandes dificultades para todos. Yo los invito a que vuelvan, a que lean ese artículo de la Reserva Federal y los bonos sobre la mesa que fue publicado por mí en abril, a inicio de abril, y curiosamente el artículo del otro día lo estuve leyendo y casi que es de alguna manera en ciertas cosas muestra lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que podía pasar posteriormente en 2022. Entonces es un artículo que tiene cierto valor, no porque sea escrito por mí, sino porque básicamente ahí están reflejadas algunos de estos temas. Si pasamos a la derecha, fíjense lo que ha No, venido. espérate un momentico que tengo una pregunta, no sé si me voy a adelantar o no me voy a adelantar, pero es que mira lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Es que todas las gráficas empezaron a bajar, pero la de Colombia no. La de ¿Qué, Colombia no, efectivamente. Eso qué está causado. qué puede ser la explicación de que Colombia no haya empezado a bajar? Hay una especialmente, pienso yo, Eduardo de pronto me puede ayudar si no le pego yo a la explicación específica, pero yo diría Pero que si me deja la más hablar, porque importante es no el me ha dejado. crecimiento económico de Colombia, que se espera más o menos en 7 puntos, que cierre en 2022 en 7.8%. Lamentablemente eso no es lo que se espera para el 2023, por el contrario se espera una reducción bien importante que puede llevar al crecimiento económico a un nivel que está entre 0.9 y 1.3%, dependiendo de a quien uno lea. O las investigaciones que mire mejor, dentro de las cuales está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OECD y algunas entidades financieras serias. Y eso, pues obviamente, pues ese crecimiento económico en muy buena, digamos, un muy buen comportamiento del consumo, ha ocasionado una inflación tan importante como la que se refleja ahí. Esa es una variable. Y la otra puede ser también causada, a pesar de que no es ajena a otros países como Chile, Brasil, Argentina, bueno, México, Gus, México menos, que es la devaluación del peso colombiano, en donde obviamente hemos venido importando inflación también, y las importaciones debido al crecimiento económico han crecido fuertemente. ¿me Y Eddie oyen? quiere ¿Ahí me decir oyen? algo. Sí, Sí, ¿Sí me oyen? sí, Ah, bueno, excelente. Eh, Complemento un poco lo que dice Gus con el tipo de cambio. El tipo de cambio depreciado que tenemos en este momento hace que los insumos agrícolas sean mucho más costosos. Los productos que traemos a los países latinoamericanos están siendo mucho más costosos por ese lado. A pesar pues, de que también hemos tenido factores climáticos, eso ha hecho que la inflación de alimentos no ceda. Por otro lado, pues tenemos aún buenos niveles de empleo como el resto de la región y se ha visto, digamos, un mayor gasto, un mayor consumo a partir de que se termine el aislamiento de la pandemia y la gente empieza a salir. El gasto ha sido bastante fuerte y eso ha logrado también que la demanda agregada sea un punto a favor de esa mayor inflación. Pero sí, de hecho, las expectativas tampoco aflojan porque pues el tema de la inflación tan alta hizo que el salario mínimo aumentara pues un poco más de los años anteriores. Entonces, eso también va a ser, digamos, va a aumentar las expectativas de inflación hacia adelante. Igualmente, eh, el tema de los subsidios que se dan a los combustibles en Colombia, pues sí, se van a ir desmontando paulatinamente por temas de presupuesto y de esa manera pues tampoco ayuda a las expectativas de inflación a futuro. Entonces yo creo que esos son componentes que han hecho que la inflación en Colombia no ceda todavía. Como en Europa, o en Gran Bretaña, en donde los precios de la energía están a niveles pues bastante altos. muy bien, Eddie, muchas gracias.
¿De acuerdo, Antonio? ¿Te queda claro? Sí, sí. Ok, vamos a la derecha, por favor, si quieres achicar un poquito. Y Gus, mientras que pasamos al siguiente gráfico, definitivamente es la noticia de los últimos 40 años, la inflación donde está ahorita. Fuera de la fuerza que tuvo la demanda, la disrupción en la oferta, nunca se esperaba que fuera a llegar a estas dimensiones la inflación global. De Entonces, acuerdo. estamos totalmente de acuerdo que este es lo que caracteriza el año 2021-2022. Ahora, si usted lo mira desde la perspectiva de tasas de interés y hago simplemente una visión, si para usted simplemente quitemos la variable de consumo de la mesa, de la discusión, la variable de los productos que uno compra para vivir, etcétera, y pensemos en el inversionista, pues si la inflación con antelación en los Estados Unidos era 3%, y hoy en día es 7%, después de haber estado bastante más alto que eso. Y usted invierte en dólares, pues en esencia invirtiendo una tasa de interés del 5%, del 6%, o logrando una rentabilidad del 6%, usted antes de que hubiera una inflación tan alta en los Estados Unidos, que es la blanca que ve ahí, entonces si usted se fija, la inflación en los Estados Unidos a inicio de 2021 era el 2%, lo puedes ver ahí. ¿Ves? O inicio de 2021, 2%. Entonces si tú hacías una tasa de rentabilidad invirtiendo, haciendo trading, para no ir más allá, o invirtiendo en lo que fuese que quisieras invertir, del 5%, pues en esencia lo que pasaba era que tú hacías 2 veces inflación más 1% más. O sea, 150% por encima de la inflación, por lo cual estabas generando ganancia, rentabilidad en términos reales. ¿De acuerdo? Que ya era un reto hacerlo, ahí en ese momento hacer el 5% anual permanentemente, no solamente en trading, sino en cualquier cosa. Eso para los que creen que haciendo trading uno se gana el 5% diario o cada 2 horas. No, 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 no. Eso lo gana haciendo locuras, pero también lo pierde, así, también muy fácilmente. Entonces, volviendo a mi ejemplo, al hacer 5% de retorno con una inflación de 2%, pues uno estaba superando ampliamente la inflación. Si hoy en día hace 5% de retorno, tienes una inflación del 7%, Antonio, entonces pues estás haciendo una rentabilidad por debajo de la inflación. Quiere decir que tu rentabilidad no te está compensando la pérdida que estás teniendo por inflación. Entonces, para que potencialmente tú tengas el 150% por encima de la inflación, que antes siendo la inflación 2 con el 5% lo lograbas, ahora que la inflación está aproximadamente en 7% en Estados Unidos, en esencia tendrías que hacer una tasa del 17,5% de rentabilidad en el año para superar 2 veces y media la inflación anual. Entonces, el reto es extraordinariamente alto. ¿Ok? Por eso Ese la sí. importancia del seguimiento de la inflación, porque si uno es es rentista o un trader o un inversionista y no sigue la inflación, pues está perdido, porque finalmente probablemente tal vez genere rentabilidad, pero en términos reales, debido al incremento de los precios, esté perdiendo dinero. Es correcto, así es. A mano derecha, Ya si me quieres, voy. veamos un... Vamos a la gráfica a la derecha. Listo, ya vamos. Ahí lo tenemos. Esta gráfica la vamos a ver muy rápidamente, esta la hemos visto en diversos webinars, pero ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando 2 o 3 cosas que son las más importantes.
La línea blanca es un indicador que se llama, que lo explicamos acá hace unos 3 o 4 buenos, que se llama, hace 4 o 5 buenas, que se llama el indicador de la cadena de suministro, la presión, el índice de presión de la cadena de suministro de la Reserva Federal de Nueva York. Y eso pues lo que es un indicador que lo que hace es reflejar cómo está la cadena de suministros global, ¿ok? Midiendo, haciendo una serie de mediciones. Note cómo eso ha bajado de 4, de un nivel de 4 a 1.20 hoy. No sé si lo alcanzas a ver, Antonio, ahí. Nivel de 4 para iniciar el nivel el 2022 a 1.20 hoy. Entonces, ese indicador ha mejorado fuertemente, lo cual quiere decir que la cadena de suministros a nivel global efectivamente viene comportándose mejor. ¿Por qué eso es importante? Porque la inflación de oferta que se genera, entre otras cosas, por restricciones en la cadena de suministros, pues porque no llegan los productos, la oferta viene desapareciendo. Entonces, eso viene ayudando, efectivamente contribuyendo a que la inflación global, digamos la inflación en general, baje. El otro es el verde, que también es bien importante, que es un índice de precios de alimentos. Carambas, aquí tengo un problemita porque me comí el espacio del verde, pero entonces voy a escribirlo aquí arriba, ¿cierto? Para que quedemos claro que estamos hablando, voy a hacer como una raya acá. El índice de Estamos las Naciones hablando Unidas. que estos son alimentos. El de las Naciones Unidas, exactamente. Entonces, fíjate que el de las Naciones Unidas está ya en un nivel de 135,67, que se puede ver en el cuadro de arriba. El penúltimo, el verde, el cuadrito verde, ¿ves? En el Sí. cuadro de arriba. Entonces dice 135,67. Pero ese índice viene de haber llegado, después de que estalló la guerra, de haber llegado a 160 prácticamente. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, señor. 160 lo tenemos acá. Voy a escribirlo aquí porque me parece Entonces, que ese ese es un número decrecimiento claro. es bien importante también porque lo que muestra es que los alimentos y agricultura, el índice de alimentos y agricultura viene también bajando, por lo cual los precios de los alimentos también vienen bajando. Entonces, digamos que tuvimos un choque muy fuerte y está corrigiendo paulatinamente. Si quieres, sigamos a la derecha. Ya me voy para la derecha entonces. Ok, y aquí vamos a ver, fíjense arriba un poco la fuente, Antonio, si quieres, por favor, subir un poquito. La fuente de las gráficas que encuentran acá, que no son Bloomberg, ni son The Economist, y algunos textos son de JP Morgan Private Bank, ok, JP Morgan Private Bank. JP Morgan es el banco más grande de los Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo por activos, y vale la pena decir adicionalmente que hace parte estas gráficas y algunos textos de su documento publicado en noviembre de el outlook o las perspectivas económicas para el 2023 a nivel global. Fantástico documento, ojalá lo pudieran conseguir, pero yo pienso que no hay que conseguirlo. Está en inglés, lamentablemente, para los que no hablan inglés, pero Antonio, lo paso para que lo pongamos en la biblioteca, Perfecto. que ese es un documento público, y también le vamos a pasar uno de The Economist. Entonces yo te los paso ahorita para pasarlos a la biblioteca. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos esta gráfica, que es bien importante, que lo que muestra básicamente es que los precios de bienes han venido bajando. Noten la línea azul. Tienen una caída de los precios de los bienes bien importante, y la de los servicios sí, pues viene manteniéndose, digamos que están ahí pegados, pues, pero es bien interesante cómo los precios de bienes vienen bajando. Esta es una fuente también que está abajo, que es
el Bureau de Análisis Económico. Gustavo, Entonces, mira, es que viendo esta gráfica, un amigo que estuvo en Estados Unidos, se fue para el Thanksgiving a Estados Unidos, volvió y me comentó que estaba aterrado del consumo disparado que vio él estaba cerca de Chicago, en los centros comerciales, o lo que la gente estaba desbordada comprando cosas, pues el Thanksgiving y las fiestas, el Black Friday, todas esas cosas. Me dice que nunca se esperó ver en Estados Unidos lo que vio hace 2 semanas o una semana, pues, ¿no? Eso lo puede explicar esta gráfica ahora. yo creo que lo puede explicar sí y no, porque finalmente fíjate que el índice de precios digamos, parcialmente lo puede explicar, sí, han bajado los precios, entonces teóricamente eso genera más demanda, que me parece que es por donde tú vas, me parece que es un punto importante. Y el otro que es fundamental es que finalmente, pues, el Thanksgiving es el preámbulo de la Navidad, que es el momento de mayor consumo, especialmente en economías basadas en el consumo como la de los Estados Unidos. Y estos tipos, pues básicamente salen a comprar desaforadamente todo lo que haya vía tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál las tarjetas de crédito? El gasto por tarjetas de crédito está en lo más alto histórico en los Estados Unidos. Todas estas cosas porque se les están acabando los ahorros o se les han venido disminuyendo los ahorros. Entonces, digamos que está explicado, sí, porque los precios de los bienes han venido bajando, porque hay obviamente unas rebajas muy fuertes, los famosos sales de los Estados Unidos, que hacen unas rebajas muy fuertes en el famoso Black Friday, que es ahí pegado al Día de Acción de Gracias. Y es el momento en donde pues hay el mayor consumo. Yo no creo que eso pues se sostenga en el año ni que sea sostenible en el tiempo en los Estados Unidos, entre otras cosas porque lo que parece que va a pasar es que viene una recesión para algunos prolongada, para otros seguramente corta, por un par de trimestres, pero en 2023 pues seguramente va a ser lejos de lo que vio tu amigo. Sí, gran parte de este consumo se puede ver explicado también por el empleo. El empleo continúa pleno empleo en Estados Unidos, entonces los ingresos de las personas no han disminuido, el empleo se mantiene en niveles bastante altos y eso hace que el consumo también se mantenga como tal. Así es, con una tasa de desempleo de 3.7%, más abajo la veremos, pero pues igual sigue siendo una tasa baja, históricamente baja, que en Estados Unidos, como bien lo dice Eduardo, sería pleno empleo. Así que pasemos a la derecha, Antonio. Ahí a mano derecha tenemos una gráfica de la cadena de suministros, que ya pues lo veíamos en la de indicadores en el otro lado, pero esta es bien interesante, que también es, es la de la Reserva Federal de Nueva York, ¿ok? Y fíjense, pues aquí ya está mucho más claro, ya sin que tenga mezcla con otras gráficas, cómo viene la cadena de suministro descendiendo. El cero en el índice es la normalidad. Fíjate que la normalidad se perdió en 2020, precisamente debido a la pandemia. Entonces es bien fregado el tema porque si bien se está acercando a la normalidad, digamos que la disrupción que generó la pandemia sigue siendo una parte estructural de lo que está pasando en el mundo, tanto en las relaciones comerciales de unos países con otros, pero entre otras cosas porque hay un proceso de desglobalización que se va a seguir dando. Es decir, el mundo está cambiando a lo que nosotros conocimos en los últimos 20 o 30 años. Entonces hay un proceso de desglobalización, por lo cual pues muchos productos de los cuales los países no quieren depender unos de otros, empiezan a buscar que sean producidos, digamos, en los países específicamente y no importarlos. Y adicionalmente, pues está toda esta disrupción tan compleja en la parte laboral que genera unas modificaciones estructurales, las cuales ya hablaremos más tardecito, pero
que tiene que ver también con la inflación por los incrementos en los salarios, etc. Entonces vamos a la derecha y esto es simplemente una invitación para que lean este texto, que igual pues van a tener el documento completo después, que es pues el texto que hace parte pues de las perspectivas de economía global o del Outlook de 2023 de JP Morgan Private Banking. Y lo que tenemos acá está claro, miren, fíjense, el 70% ha bajado el precio de shipping, de carga, de carga de embarcación, en embarcación o de carga, digamos, desde el punto más alto. Eso es una bajada fuertísima que contribuye obviamente a que la inflación disminuya. Y más abajito, si quieres ver, que es muy importante, los bienes básicos, digamos, los precios de bienes básicos globales industriales están también 35% abajo desde sus puntos más altos. Eso también contribuye, obviamente, a que la inflación se vea descendiendo. Entonces, el 2023 pareciera que la inflación va a corregir fuertemente, pero lamentablemente parte de esa corrección está causada por los incrementos de tasas de interés, que si quieres irte a la izquierda va en la siguiente, digamos, línea o rango, Sí, un a la segundito, izquierda, Nacho. izquierda, Vamos para izquierda y veremos bajamos una lo que pasó pues con las tasas de interés debido a la inflación. Entonces ahí tienes pues más a la izquierda, Antonio, si quieres, las tasas de bancos centrales. Esta gráfica también la hemos visto en repetidas oportunidades. Vemos cómo Brasil llevó la tasa al 13,75% y fue el que primero comenzó de todos estos países que están acá, que ves que comenzó al puro inicio de 2021. ¿Sí ves el verde donde arranca, Antonio? Sí, señor, aquí está. Una pregunta capciosa ahí. ¿Por qué Brasil empezó tan temprano con respecto a los otros? Por responsables. Ah, eso es una buena respuesta, ¿no? Sí. Pues, Sí, los tipos leyeron la inflación de otra manera. Sí, también fue donde se dio primero la inflación. Brasil depende mucho de los insumos commodities. importados para su producción agrícola y viene un incremento tan fuerte en esos insumos y por ende en los productos y en la inflación total que tuvieron que reaccionar muy rápido con las tasas de interés y normalmente el Banco Central es bastante agresivo por tradición en Brasil y pues cualquier movimiento en la inflación hace que el Banco Central modifique esa tasa Selic bastante rápido para controlar la inflación. De acuerdo. Ahora, la lectura, yo no creo que se pueda decir responsables porque se intuye que estoy hablando de que los demás son irresponsables, pero no es el caso. Lo que es cierto es que hubo una muy mala lectura por algunos banqueros centrales, especialmente la Reserva Federal, de cuál era la perspectiva de inflación. Se hablaba de que era inflación transitoria, de eso hemos hablado mucho, y digamos que yo he sido muy crítico sobre eso. En el documento de la Reserva Federal y los votos sobre la mesa de abril se habla específicamente de eso, pero se habla también de la dificultad inmensa que tenía para cualquier ser humano con la mejor educación en las mejores universidades del mundo y con la mayor experiencia posible, obviamente economistas, de encontrar una lectura adecuada de lo que estaba pasando en el mundo que no tenía ni tiene antecedentes, básicamente. ¿Ok? Es decir, esa mezcla de la pandemia, de haber salido de la pandemia, el crecimiento económico y después la guerra. Obviamente, es decir, esto que pasó acá, acá en el planeta Tierra es como se agarraba, yo por ahí lo decía en una conferencia, se agarraba en una caricatura que alguien enviaba por allá en marzo, en donde aparece la marciana. Yo creo que yo les hablé de eso a ustedes, Eduardo y Antonio. Aparece la marciana que está viendo televisión en la caricatura y entonces está viendo en Netflix el planeta Tierra, ¿no? Y empieza a gritar, amor, 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 apúrate. Entonces amor por allá le contesta una voz que dice, ¿qué pasó, mi amor? Ven, siéntate rápido. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces la marciana se agarra la cabeza y le dice, estos terrícolas pasaron
en un solo capítulo de una pandemia, una guerra. Entonces, y fue lo que sucedió realmente, una locura absoluta. Y bueno, sabemos las consecuencias que eso ha tenido. Pero bueno, entonces hablábamos de los bancos centrales, cómo incrementaron sus tasas de interés. Colombia al 11%, esto está al 15%, al 15 de diciembre. Un día después, es decir, el 16, o sea, el viernes, Colombia incrementó la tasa de interés del 11 al 12%, ¿no, Eddie? Entonces, en esa Sí, gráfica tendríamos que ponerle ahí, si quieres, una flechita que dice 12% desde hace dos días o algunas horas hábiles. Un día hábil. Y después tenemos, pues, digamos que me gusta mucho hacer la reflexión sobre lo que está pasando con el Banco Central Europeo, con su tasa de 2,5%, un anuncio de incremento de tasa de interés también que se esperaba del mercado de 50 puntos básicos y que muy seguramente estarán haciendo incrementos muy fuertes adicionales en el futuro. También tuvimos el incremento de tasa de interés de la Reserva Federal, que pasó ¿en qué color está ahí, Eddie? En naranja. Reserva Federal, 4,5%, ¿no? Es que creo que las invertiste sin querer. Espérate un segundito porque el naranja es UK. Y No, es que hay dos naranjas, el 3,5%, ok. las Entonces, invertiste sin querer. no, sin querer no, por ruta. No, fue sin querer para ver si nos dábamos cuenta, pero sí estamos poniendo atención. Entonces, Entonces, lo que tengo que hacer es mover esto para acá, ¿cierto? Y Estados Unidos está, ay, carajo, espérate un segundito. pues la tasa de interés en Estados Unidos subió al 4,5%, que es el único incremento, fue el primer incremento de 50 puntos básicos después de 4 incrementos de 75 puntos básicos, con una visión que Eduardo se va a reír lo que voy a decir. Yo hace como unos 6 webinars o 7 webinars, por ahí mencioné que la tasa de interés tenía que ir por encima de lo que el mercado estaba poniendo como implícita en la tasa de interés futura y en los activos, y que la tasa de interés tendría que ir por encima de 5%, porque había una serie de fenómenos estructurales relacionados con la parte laboral, con el tema de salarios, etcétera, que a mi juicio se habían generado como una consecuencia de la pandemia y que hacían que la inflación no fuera a descender a la velocidad que la Reserva Federal pensaba, y eso debería hacer que la tasa de interés fuera por encima del 5%. Eso, lo bonito que tiene eso es que eso fue hace como 2 meses. Y en ese momento poca gente hablaba de que la tasa de interés podía ir por encima del 5%. Me acuerdo que Eduardo dijo una frase como, algo así como curioso pensamiento o alguna cosa por el estilo, particular pensamiento, pero bueno, y no quiso debatir. Pero bueno, ahora se está hablando de eso y la misma Reserva Federal ha planteado que la tasa de interés la va a llevar al 5,10%, y a mi juicio todavía está básicamente bluffing un poco, y seguramente la tasa de interés va a ir al 5,5% si quieren volver a anclar esa inflación al 2,5%, que es lo que yo llamo la inflación pivot, que eso no va a pasar en 2023, ellos lo reconocen, va a pasar por ahora en 2024. Entonces, para los efectos, lo que les quiero decir es que acostumbrémonos a que la inflación va a descender un poco, pero acostumbrémonos a que las inflaciones que teníamos antes del 2020 se fueron estructuralmente por varios años. Probablemente en 2024 veremos también en Colombia, que te interesa, Antonio, en México, en Brasil, veremos inflaciones altas frente a lo que traíamos antes de 2020. A mano derecha, si quieres, Antonio. Una pregunta así como suelta. El Brexit, es decir, la separación del Reino Unido de Europa, ¿qué implicaciones puede tener hoy en día? ¿No? Es interesante pensar en eso, ¿no? ¿Implicaciones para el Reino Unido o implicaciones para el mundo? Para el Para el mundo, Reino Unido es una debacle. Sí.
no sé si te referías a eso, pero la implicación en el Reino Unido es extraordinariamente compleja por varios motivos. Uno que es fundamental es una depreciación muy fuerte que ha tenido la libra esterlina, por lo cual curiosamente le pasa lo mismo que decía Eduardo frente al tema de inflación en Colombia. Y es que la devaluación o la depreciación tan fuerte de la moneda los ha obligado a importar, a importar inflación. Entonces tienen una situación que no es atípica en la situación, digamos, de inflación como tal a nivel global. Un banco de Inglaterra que también llegó tarde a los incrementos de tasa de interés, que también hizo el último incremento de 50 puntos básicos recientemente. El Banco de Inglaterra lleva varios incrementos de 50 puntos básicos que no se veían desde hacía tal vez 20 o 30 años, incrementos de ese nivel tan grande. Y el gran problema que tiene el Reino Unido, o el mayor problema que tiene el Reino Unido, es la situación de los ingresos del gobierno, que se han disminuido fuertemente precisamente porque el Brexit terminó generando una contracción en su comercio con su principal aliado comercial, que era Europa occidental, de forma tal que esa disminución de ingresos tan fuerte, con un impacto fiscal tan fuerte, ha generado, por supuesto, una depreciación de la moneda y ha generado adicionalmente grandes interrogantes en relación a la posibilidad que tiene Inglaterra de volver a ser una nación, digamos, sólida económicamente. Algunos llegaron a compararla recientemente con un mercado emergente o con un país emergente sin su principal socio comercial. Es curioso, no quiero equivocarme en la palabra, pero es curioso las consecuencias que tiene la manipulación de una elección o de una Sí, votación. es posible Es que curioso. eso tenga una muy buena parte de la causa. Pero bueno, pasemos, Antonio, a la derecha, por favor, Miramos a la derecha, porque el tenemos un tiempo mapa. corre. Bueno, esto sí simplemente para que lo miren después con calmitas. Esto es una gráfica también de JP Morgan, obviamente, como les decía yo. Y esto es bien interesante, el mapa de que las que están en marrón o en café son todos los países del mundo que han incrementado las tasas de interés este año. Eso es una barbaridad, ¿no, Eduardo? Está Australia, Rusia, pues una muy buena parte de Europa occidental, Brasil, por supuesto, Colombia, Perú, Sí, Chile. claramente el Bueno, fenómeno de la inflación ha sido global y todavía no se ha inventado en la economía otra forma distinta de combatir esta inflación que con subida de tasas de interés. Así en muchos países la carga de esa inflación sea mucho más inflación de oferta que no se logra mitigar por medio de una subida de tasas de interés porque los precios van a seguir altos. Pues es la política de los bancos centrales en la mayoría de países del mundo. Aumentar las tasas de interés, no importa de dónde venga la inflación, si es más de oferta o más de demanda, que es un tema bien interesante. De acuerdo. Si quieres, vamos a la derecha, Antonio. Sí, puse un punto de interrogación en un país ahí como perdido. Yo no sé por qué no. Un país grande allá a la derecha de la India. ¿Sí ves el punto de interrogación que puse? Sí, Es el único que no. ¿Eso qué quiere decir? eso quiere decir que la inflación es extraordinariamente baja. Ajá. Y no justificaba nada. No justificaba incrementos de tasa de interés. Bueno, pues ahorita nos vamos para la derecha y tenemos otra gráfica. Yo pensaría que estamos hablando de la China, Antonio. Yo también creo. Yo estaba a Sí, punto, yo estaba a punto de decirlo. Creo que no es Ecuador. no, si quieres te hago un pequeño zoom, ¿sí? Porque cuando veo ese mapa, ¿sí?
y tú Claro, no, empezaste a pues hablar de obviamente. países, ¿sí? Entonces yo no sé si tal vez más vale le cambie el color para que el punto de interrogación sea más visible, pero fíjate lo curioso, ¿sí? No, de acuerdo. Pues es que ahí está el problema de la política cero COVID, el problema de la caída de todo lo que tiene que ver con la caída en el tema de finca raíz, un país pues anulado por esa política cero COVID y que está teniendo las consecuencias, como veíamos, de una inflación arriba que disminuyó a 1,6% ya recientemente, anual, y el crecimiento que lo vamos a ver posteriormente, pero es un crecimiento que se esperaba del 4% y que hoy en día ni siquiera alcanza a ser el 3% para el año 2022. Entonces, si quieres, vamos a la derecha, porfa. Sí, señor. Bien, esto es bien interesante, también de JP Morgan. Esto básicamente es, ellos siguen 31 bancos centrales, Eduardo, ¿no? Ujú. Entonces, esos 31 bancos centrales simplemente dicen, mire, ese es el porcentaje de bancos centrales que incrementaron su tasa de interés en su último movimiento. Esto es a noviembre. Es decir, más del 80% de esos 31 bancos centrales siguieron incrementando la tasa de interés en noviembre, en octubre o en noviembre. Simplemente a manera de dato para que se vea que la situación es global, es una coordinación global de lo que se llama apretamiento, se llama tightening o contracción monetaria. Muy bien. Vamos a la... Si que baja un poquito, déjame ver, o a la derecha. Ok, esta es sensacional. Y esto es básicamente lo que dice es cuál ha sido el más agresivo ciclo de incrementos de tasa de interés en la historia de la Reserva Federal. Y ahí lo tienes en azul, oscuro a la izquierda, el de 2022. No ha habido en la historia, desde que comenzó a existir la tasa de interés de Fed Funds, de la Reserva Federal, un momento en el cual haya habido un incremento tan agresivo, tan acelerado, tan tasas de interés, para que veamos de lo que estamos hablando en materia de inflación. Y vuelvo y les digo, señores, ustedes que escuchan esto y dicen, oiga, pero qué jartera esto, Gustavo y Eduardo y Antonio, cómo repiten y repiten la inflación, es que el reto acá se hace mucho mayor para generar rentabilidad. Es que esto tiene que ver con riesgo, con cuál es la tolerancia al riesgo suya, cómo va a hacer para ganar la inflación en 2023, por más de que esté cediendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la nueva tasa de retorno que le compensa la inflación y que a su vez es una consecuencia de su tolerancia al riesgo? ¿Cuánto riesgo tiene que tomar en su patrimonio para que eso se dé? ¿Cuánto está dispuesto a tomar en su patrimonio de riesgo? ¿Cuánto está dispuesto a apalancarse de tanto que hablamos si se va a apalancar haciendo trading? ¿O es mejor de pronto no apalancarse? Porque es que no apalancarse es cuánto se está dispuesto a apalancarse, o sea, cero. Es uno de los escenarios o de las respuestas. Entonces hay que revisar esto y revisarlo con juicio, con cuidado. Como decía mi papá, con juicio. Una pregunta, Gustavo. Esas palabras ya viejas, ¿no? Una pregunta, Gustavo. Lo más viejo es 1987, ¿sí? Es estaba mirando las fechas y la más vieja es 1987. Entonces, se me vino a la cabeza una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que la Gran Depresión de los años 30, ¿a qué se debió? ¿O eso Uy, no tendría nada que ver con esto o qué? Si lo que estuviera pasa en es que esta aquí gráfica. están viendo qué es lo más agresivo desde que se instauró la tasa de interés de fondos federales, ¿ok?
la problemática de la Gran Depresión, lo que pasa es que si nos metemos adentro no terminamos hoy, pero obviamente es uno de los momentos en los cuales hubo gran inflación acompañada de una situación específicamente en Estados Unidos, además de eso, donde no haya una interdependencia tan grande del mundo, obviamente, de los Estados Unidos, porque no existía ese fenómeno de globalización tan agudo como tenemos hoy en día y de interdependencia comercial. Entonces, digamos que una de las grandes diferencias entre la gran recesión de los años 30 y la situación actual de la economía global es precisamente ese, que fue el foco donde se presentó, el lugar donde se presentó, donde se concentró la gran recesión, fue en los Estados Unidos. Hoy en día, por supuesto, esto es una situación de carácter global. Vamos a hablar más adelante de las probabilidades de recesión para Europa, China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí, pero es que, Gustavo, fíjate una cosa. Sí, no nos metamos mucho en eso, pero es que en los años 30 no existía esa tasa y era el mismo mercado el que se equilibraba o el que decía lo que había que hacer o qué era lo que pasaba. No, desconozco la respuesta a cuál era el rol en ese momento del Banco Central de los Estados Unidos, porque después de eso hubo mucho trecho que recorrer para que se llegara a la tasa de fondos federales. Pero puedo revisarla posteriormente y te doy una respuesta un poquito más detallada al respecto. Sí, no, es curiosidad, ¿no? Porque, No, y es una curiosidad válida, además de eso, interesante. sí, porque es que fíjate que todo esto se basa en lo que dice la Reserva Federal. Y De durante acuerdo, los webinars que tuvimos éramos pendientes de qué va a decir la Reserva Federal. tal y cual, y Entonces, aún hoy. exacto. Entonces, el rol de la defensa de la Reserva Federal hay que entenderlo y hay que entenderlo qué pasa si estos señores toman una mala decisión. Tal y cual, como la tomaron. Ujú. Entonces, hay que mirar un poquito eso. De Bueno, acuerdo. A la derecha tenemos algo más, tal vez hay que ir no, a la izquierda ahora. ya nos vamos a la izquierda otra vez. Nos vamos a devolver, pasamos por encima de todo lo que vimos y bajo a la curva soberana. Bueno, esto es bien interesante y tal vez aquí lo más importante es, Eddie, este es el comparativo entre septiembre 30, la curva de Estados Unidos de rendimiento en septiembre 30 versus diciembre 15, siendo la verde la de diciembre 15 y la naranja la de septiembre 30. Entonces vemos cómo especialmente la nota del Tesoro 10 años, si quieres ubicarte ahí, Antonio. La de 10 años que estamos aquí en la grande, esta de acá. Esta de Como en aquí la son 10 mitad. años. Sí, esta de aquí son 10 años. Ujú. Exactamente. Estuvo pues en septiembre 30 por encima de 3,75%. De hecho, si nos vamos un poco más atrás o inclusive un poquito más adelante, mejor. Para octubre estuvo a 4,30%. Y fíjense cómo ha disminuido para situarse en un nivel de 3,5% aproximadamente. Entonces, digamos que, ¿qué es lo crítico acá? Que le llamaba mucho la atención a Eduardo cuando se produjo esta gráfica, y es que la, la tasa de 2 años no se ha movido. Fíjate qué interesante, Eduardo, que de eso no hablamos. La tasa de 2 años es la misma. ¿Qué te pasó, Antonio? Es que No, te fuiste entonces, a la... no, sí, ya se me movió, tranquilo. ¿Qué La tengo que tasa de hacer? 2 años es la misma que en septiembre 30, Eddie. Total, es el punto de inflexión en la curva, ¿no? Es Exacto. el, Pero la tasa de 10 años, pues tuvo una caída muy importante, al igual que la de 30 años. Entonces, lo que quiere decir eso es que, Eddie, la curva está más invertida, porque la tasa de claro. interés de la nota del Tesoro de 2 años está muy superior hoy en día a la de 10 años, más superior que en septiembre. Recordemos algo que citan mucho los economistas y es que los movimientos en la tasa de interés del corto plazo obedecen
a lo que pueda ocurrir con la política monetaria del Banco Central de cada país, mientras que los plazos más largos dependen más de las expectativas de inflación. Lo que nos está diciendo entonces esta curva de Estados Unidos es que ellos esperan que la Reserva Federal suba las tasas de interés de acá a 6 meses o quizá un año un poco más, pero a partir de ahí yo creo que ven que ya pueden ceder las tasas de interés, pues producto seguramente de una menor inflación y luego empieza a descender pues un poco más la parte larga de 3 años en adelante. Así es. Ahora, hay que tener ojo, porque esto es lo que el mercado intuye hoy en día de lo que puede ser el movimiento de tasas de interés de la Reserva Federal. El mercado no tiene implícito la tasa de interés del 5 o 10%. De hecho, el mercado se contradice con la Reserva Federal, es decir, el mercado cree que las tasas van a caer más rápido de lo que la Reserva Federal anuncia o anunció en su última reunión de la semana pasada, donde decía, la semana antepasada, donde decía que subía las tasas de interés 50 puntos básicos, pero que las iba a mantener arriba más tiempo. El mercado no lo ve así. El mercado tiene una tasa de interés implícita de 4,5%, no de 5,10, porque el mercado cree que la tasa de interés va a empezar a caer al final del segundo trimestre o en el tercer trimestre, precisamente por la contracción económica o el desaceleramiento o eventualmente la recesión en que va a caer la economía americana. Entonces apuestan a que la Reserva Federal va a tener que bajar las tasas. La Reserva Federal ni habló de eso no lo está mirando. Y lo más interesante de todo el asunto, a mi juicio, es que pues uno ve si se hace del lado de la Reserva Federal o si se hace del lado del mercado o si se hace en otro punto. Yo estoy en otro punto. Yo creo que el mercado está equivocado porque las tasas de interés no van a empezar a bajar al final del segundo trimestre ni del tercer trimestre. Y adicionalmente pienso que la Reserva Federal está equivocada porque la tasa de interés va a tener la que llevar más alto. Porque creo que la inflación va a perseverar, porque creo que la inflación es estructural. ¿Y Y qué dado eso, qué decisión debo tomar yo cuando hago trading? Ah, la decisión que debes tomar bueno, hay varias cosas ahí. Obviamente esto depende de si vas a hacer trading estructural o trading táctico, porque si vas a estar haciendo trading táctico, pues obviamente tienes que mirar las curvas de tasas de interés y tienes que obviamente enfocarte en el tipo de activo en el cual vas a transar. Ahora, si vas a transar en el euro dólar, digamos, para coger un activo sobre el cual esto tiene una incidencia directa, y tú piensas que la tasa de interés como yo va a subir más de lo que la Reserva Federal está diciendo y de lo que el mercado está diciendo, y por el otro lado es que en Europa van a tener problemas para subirla tanto como están anunciando porque van a entrar en una recesión terriblemente aguda, pues el diferencial de tasas de interés va a favorecer al dólar. Entonces tú deberías posicionarte largo en dólares y corto en euros, por lo cual uno pensaría que el euro, en lugar de estar en 1,05, el euro dólar debería estar en 1 o en 0,95. O sea, volver a donde estuvo, que hizo un bajo de 0,9530. Eso sería una posición estructural euro-dólar. Por otro lado, si vas a transar en acciones, ojo porque aquí ya estoy haciendo escábalas. Si vas a transar en acciones, entonces tú dirías, bueno, el Standard & Poor's 500 ha bajado 18% en el año. Yo pienso que va a bajar más o que va a subir más. Entonces, si tú crees que las tasas de interés van a subir más de lo que la Reserva Federal está diciendo, eso va a tener un impacto en las corporaciones, en los ingresos de las corporaciones, en consecuencia, muy seguramente en su utilidad, porque los costos de las corporaciones han venido subiendo, especialmente en el lado de los salarios. Ahora vamos a hablar del desempleo más abajito, o más en un momentico, y en esencia tú podrías decir, ok, estructuralmente yo debería buscar los niveles técnicos, Eddie, digamos de largo plazo, en donde amerita hacer un corto en acciones
porque potencialmente aquí va a haber una caída de acciones superior a la que se ha presentado este año. No, no, después de esto, Gustavo, yo voy a meter la plata debajo del colchón. No, no, pero peor, porque debajo del colchón con la inflación perdí todo. No, 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 porque tener cash no es mala idea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que lo que sí puede pasar es que llega un punto en el cual se acaba la bajada de los precios de las acciones. ¿Ok? En donde, y es posible que ese punto esté por llegar en los próximos meses, porque una mayor caída en los precios de las acciones, obviamente ahí toca comenzar a mirar una cantidad de indicadores de los cuales Eduardo habló magistralmente en sus 3 webinars del mercado accionario, que son los que antecedieron este. Especialmente hay que mirar el indicador de PE, ¿no? El Price Earning Ratio, que entre otras cosas les doy un dato que es interesante, y es que el PE ratio, del cual hablamos y definimos en su momento, y Antonio después lo podemos mirar con calmita juntos, está llegando a su promedio histórico, al promedio histórico tal vez de 20 años o algo por el estilo. Y es interesante porque ahí pareciera que las acciones podrían empezar a hacerse interesantes. Ahora hay que mirar el tipo de acciones, pero si uno quiere trabajar básicamente sobre índices en trading, pues hay que estar mirando esos Standard & Poor's 500. Ahora, si quiere mirar renta fija por otro lado, pues también tiene otras implicaciones, pero No, hacer no, trading no, con no, renta fija no, es un no, no, poquito más no. complejo. No más, Gustavo. Nos faltan 12 minutos, ya estoy enloquecido con esta cosa. No, pero a mí sí me gustaría ahí meter la cucharada. Es que, Antonio, tú vives en un país latinoamericano en donde el dólar está ganando peso frente a tu moneda local. Entonces, una alternativa inicial sería preferir dólares que pesos, o sea, dólares que tu moneda local. Una segunda alternativa es mirar si tú crees si tú crees como Gustavo que van a seguir subiendo las tasas de interés, pues se van a ver perjudicado un poco el fondeo de las empresas y las acciones tienden a bajar, mientras que en renta fija, pues ya puedes encontrar depósitos A tasas muy a altas. tasas muy altas en dólares. Entonces, fuera de que puedes estar ganando por el tipo de cambio, porque tú compraste dólares, preferiste dólares que pesos y el dólar está cada vez más alto que el peso, también puedes encontrar tasas que no se veían hace muchísimos años por encima del 5% de depósitos en dólares. Entonces, puede ser una buena alternativa mirar partiendo de ahí. O sea, primero moneda local, moneda extranjera y luego ver de ahí qué activos, activos de renta fija, activos de renta variable, commodities, metales. Ahí hay varias opciones dentro de las cuales puedes escoger. Y seguramente las opciones de renta fija, donde no tienes mayor riesgo, vas a encontrar unas tasas bastante altas, que yo creo que pues que no las vas a ver de aquí al 2024, ya cuando la inflación esté cediendo y los bancos centrales definitivamente empiecen a bajar las tasas de interés producto de una recesión. De Pero, acuerdo. Ahora, pero, Antonio, pero, si, pero, si, si te pero, vas a meter, si te vas a meter a la plata bajo el colchón, te voy a dar si vives en Colombia, que no lo sé por el paisaje que tienes detrás, que yo no creo que en ninguna parte de Colombia haya ese paisaje, pero si te vas a meter ahí, te voy a dar un consejo, cosa que no sé hacer en este webinar, pero te lo voy a dar. Mejor da plata bajo el colchón en dólares. bueno, entonces renta fija en dólares ya se me quedó aquí metido. Sí, Claro, sí. claro, tienes que tenerlo en cuenta. Ujú. Ahora, cada cual tiene una realidad diferente. Tú me preguntaste a mí por trading. Yo me limité a lo de trading. Ya esto que estamos hablando son un poco estructuralmente, si tienes unos ahorros, pues lo que uno debería hacer, obviamente nadie está dándole consejo a nadie en relación a en qué invertir, simplemente te estamos contestando a ti una pregunta de forma educacional, nada Bueno, diferente a eso. bueno. Ya si tú quieres consejos sobre en qué invertir, eso es una sección diferente, en otro momento Tiene un diferente, costo un poco y, distinto. y claro, tiene otro tipo de costos, porque pues esto es como el tema de los médicos.
los que tienen en su familia médicos. Y es que todo el mundo llama a preguntarle qué se toma, pero nadie le paga porque como es familiar. Sí, 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 hay un médico que le preguntaron, bueno, ¿y qué me he hecho? Échese 100 dólares al bolsillo y le esperen en el consultorio. Bueno, pasemos porque siga haciendo Antonio más preguntas. Démosle a No, la no, ya me tercera. quedo callado porque verdad me quedan 10 minutos. Oiga, bueno, este es lo mismo. Este ya es, JP Morgan publica esta gráfica sensacional, que es precisamente el spread o la diferencia entre el rendimiento del bono de 2 años o la nota del tesoro de 2 años y la de 10 años, pero ya en cuanto a su diferencia. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si tú te fijas, digamos que hasta 2021, si trazaras una línea, más o menos esa línea se chocaría contra 150 en el eje izquierdo, ¿no? Ese 150 en el eje izquierdo es 1,50%. Quiere decir que cuando en 2021, a inicio de 2021 más o menos, tú cogías la tasa de rendimiento de la nota del tesoro de 2 años y la tasa de rendimiento de la nota del tesoro de 10 años, te encontrabas con que el rendimiento de la nota del tesoro de 10 años superaba en 1,5% el de la nota del tesoro de 2 años. ¿Es claro, Antonio? Sí, sí, sí. Ok, la superaba. Pero cuando miras el día de hoy, fíjate que ese valor es negativo. Está por debajo de cero, más o menos en menos 50. Ese menos 50 es menos 0,50%. Menos 0,50%. Menos 0,50%. Quiere decir que al ser negativo, lo que pasa en esencia es que el rendimiento de la nota del tesoro de 2 años es superior al rendimiento de la nota del tesoro de 10 años. O sea, está invertido porque se supone que a mayor plazo debería haber mayor rendimiento y en este caso, en menor plazo, que es 2 años, hay mayor rendimiento, es superior el rendimiento en Que 0,50%. eso es lo que me explica lo que me dijiste hace un momento, que aproveche las tasas de ahora porque no las voy a volver a ver. Entre otras cosas que a menor riesgo, porque hay menos plazo, hay tasas de interés muy altas. Entonces eso, digamos, es una situación muy particular que entre otras cosas en moneda local en el país, no tengo ni idea que si tú visitas Colombia cuando no estás con ese paisaje atrás, pero en Colombia, entre otras cosas, pasa eso, que las tasas de interés de corto plazo están muy altas y potencialmente en un tiempo pues puede suceder que no estén tan altas en relación a la inflación si la inflación comienza a ceder, ¿ves? Entonces pues eso es lo que hay que revisar cuidadosamente. Seguramente toda la cantidad de gente que está viendo este webinar en este momento en vivo y toda la cantidad de gente que lo va a ver pregrabado se va a interesar por esto y eso le va a permitir tomar buenas decisiones. La mala noticia es que los que no lo ven pregrabado o no estén en vivo no van a tener ni idea de esto. Y es una lástima porque este webinar de hoy sí que le ayudaría a la gente a tener más claro qué hacer con su dinero. Pero bueno, esperemos que sea mucha gente. Entonces, si quieres, vamos abajo, por favor. Sí, espérate, nos echamos para la izquierda acá y bajamos. No, ¿Tenemos si alguna quieres, baja pregunta, Antonio, sobre de esa misma, los... baja un poquito. Ah, Déjame ver una cosa a la derecha, Espérate un segundo. No sé si a la derecha de esa no, no, gráfica había algo. esa era la No. última que Ok, había. entonces a la izquierda, ahora vamos a la izquierda y nos quedan 10 minutos y 5 minutos y tenemos un gran problema y es que Antonio debe salir a las 7:30, de forma tal que debemos acabar a las 7:30. Eddie, ¿qué iba a decir? No, no sé si de pronto hay alguna pregunta de los participantes. No, no hay pregunta. No hay preguntas. Ok, Bueno, perfecto. entonces, esta es ya habíamos hablado de la tasa de desempleo, que está a niveles de récord bajos, 3,7%.
note de dónde venimos, que veníamos pues de una tasa de cerca de 11% de desempleo ahí cuando se presentó la pandemia, y pues tuvo una caída muy fuerte. Esto también viene del documento de JP Morgan y el Buró de Estadística Laboral en los Estados Unidos. Vayamos a la derecha. De hecho, Antonio, eso no fue el 11, sino que se corta la gráfica porque llegó a niveles muchísimo más altos. Está Sí. cortada la gráfica para poder ver ese high de los 80s del 11, pero fue mucho más del 11. De acuerdo. Vamos a la derecha. Ujú. Esta, si quieres, olvidémosla para que la miren con detalle y vean el texto cuando esté publicado por nosotros ahí en la biblioteca. Y a la derecha creo No, que no hay nada más, no, ¿no? no hay nada más a la derecha. Aquí ya seguimos Ok. bajando. Bajemos a la izquierda. El tema de crecimiento global, lo que dice ahí en esencia es, no hay virtualmente ningún lugar a donde esconderse. A través de las regiones y sectores, la economía global encara una gran cantidad de retos de crecimiento. Entonces, si quieres a la derecha, hay una frase también que me pareció muy interesante o nos pareció muy interesante. Dice, los retos económicos que predominaron en 2022, la elevada inflación, el apretamiento de las condiciones financieras, la disrupción de la energía y el débil crecimiento de China, todo lo cual hemos hablado, no desaparecerá durante una noche o en una noche. Es decir, que ellos plantean que mucho de esto seguramente se va a mantener. Vamos a la derecha si quieres, por favor. Aquí hay otra gráfica. Esta es una maravilla de gráfica, Eddie, que es el PMI global, el Purchasing Manager Index global, que mire dónde está. Entonces, la actividad global, de acuerdo con el PMI del cual usted ha hablado tanto, en esencia se ve por debajo de 50. Obviamente está influenciado por el hecho de que el PMI está tan cercano a 50, está un poco más arriba de 50 en Estados Unidos, pero está por debajo de 50 en la China, está por debajo de 50 en Europa, y eso genera pues una situación muy crítica porque básicamente hay una contracción ligera en la actividad económica global. No hay una recesión. A la derecha vemos rápidamente, por favor, Antonio, cómo las ventas han sufrido un impacto muy fuerte en los Estados Unidos, las ventas de vivienda, ¿ok? Fíjense ahí a mano derecha cómo cayeron las ventas de viviendas eh, tanto nuevas como ya existentes. Y la línea gris marca la recesión y cómo pues el nivel de ventas de vivienda empieza a marcar niveles cercanos a los de recesión tanto en 2008 al 2010 como en la pandemia, que es el rosado, el gris, ¿no? Es bien interesante cómo se está aproximando, lo cual muestra pues que en Estados Unidos ya empieza a haber una situación de desaceleración económica muy fuerte. Y eso es lo A que la, nos habla del peligro de recesión. claro, y a la derecha pues ya hemos hablado del problema de las grandes complicaciones en la finca raíz en la China. Esta es una parte del artículo para que le den una mirada. En la China, pues ya hemos hablado de por qué la inflación tan baja, del crecimiento tan bajo de la China. Vamos a la derecha, Europa. Y Europa, pues en una situación, pues muy difícil, al borde de la recesión, con la guerra de Ucrania, pues que ha generado un impacto extraordinariamente fuerte en Europa en general, con los incrementos de tasas de interés ya al nivel de 2,5% en donde lo vimos ahí arriba. Y adicionalmente con una situación de energía muy delicada que vemos allá a la derecha, el índice de energía, si quieres voltear, ir a la derecha,
de gas natural están en 90% cerca al 100% de, ¿cómo se llama? Storage, de inventario de energía, lo han logrado, pero un invierno prolongado puede efectivamente generar una situación muy complicada. No habla nadie, por lo menos de los que hemos leído, de que la guerra pueda ceder en los próximos meses. Por el contrario, se puede agudizar. A mano derecha vemos el impacto en petróleo y gas. Si quieres verlo, tanto el petróleo como el gas vienen bajando. El precio del gas de Europa es diferente al precio del gas en Estados Unidos. El que estamos viendo acá es el precio del gas en Estados Unidos. Vienen cayendo, eso es buena noticia. El petróleo viene cayendo, como te das cuenta también ahí, o se dan cuenta también ahí a un nivel de 80, 70 y tantos, hoy en día 79 tal vez. Y eso es interesante porque eso le quita presión también a la inflación. Ahora, ¿por qué también un nivel tan bajo de precio de energía? Por la contracción tan fuerte de China. Leía por ahí algún artículo hoy que decía, tal vez en el de JP Morgan, no estoy muy seguro, pero decía algo muy interesante, es, imagínense lo que hubiera sido la inflación este año si China estuviera creciendo. O sea, eso hubiera sido el desastre si China no hubiera tenido la política cero COVID ni el problema de finca raíz. Si quieres, bajemos. ¿A la izquierda? Vamos a la izquierda. Déjame ver a la derecha que hay ahí. No, a la Espérate. derecha ya no Ok. tenemos más. Fíjate, en Europa, devolviéndonos un poquito ahí, esa gráfica que tienes abajo. Esta de aquí. No. Ahí No. abajito a mano izquierda. Fíjate el sentimiento de consumo en Europa. Es un desastre, es un caos. ¿Ok? Entonces, pues Europa pues sí está muy complicada. Si bajas un poco más, ya vemos una gráfica, la del euro dólar, que es pues fenomenal, Eddie. Es la gráfica del euro dólar donde vemos pues el incremento hasta el 1.0740 aproximadamente. Ya hoy cae nuevamente a 1.0610, aproximadamente 1.0607. Y vemos pues cómo habíamos ido hasta el 0.9536, que es la línea blanca que Eddie tiene ahí pintada, a mediados de septiembre, no Eddie, a final de septiembre. 0.9536. Vemos el rebote tan fuerte, ahí hay una oportunidad de trade extraordinaria, eso generado por el diferencial de tasa de interés muy a favor de los Estados Unidos. Y hoy en día, pues aquí habría que ver qué decisiones tomar, teniendo en cuenta diferenciales de tasa de interés y teniendo en cuenta, por supuesto, también el hecho de que la situación de la guerra en Rusia pues genera incertidumbre, y eso ha hecho que el dólar también pues esté influenciado, su fortalecimiento por la gran incertidumbre que hay globalmente. Si bajamos un segundo, ya casi para terminar. Aquí a la derecha tengo A otra la derecha, gráfica. perdóname, está el Sí, dólar index. sí, El dólar index, si quiere contarnos rápidamente. Sí, es una composición de varias monedas frente al dólar, donde el euro pesa alrededor de un 63%, es el que más pesa. Y pues claramente lo que ha mostrado ahí es la apreciación del dólar frente al resto de monedas. De acuerdo, donde estábamos en septiembre estábamos en 114, y nota, Antonio, cómo ha ido a 104, que es una apreciación de 10% prácticamente de septiembre a hoy. Entonces, pues el dólar a nivel global se está apreciando y tenemos una perspectiva potencialmente de mayor apreciación del dólar frente a las diversas monedas, así como hacia el euro para los próximos 6 a 12 meses. Y a mano izquierda, ya finalizando, habíamos incluido por parte de The Economist, de The Economist Intelligence, en este documento de riesgos del 2023, que también vamos a poner ahí en la biblioteca, con el de JP Morgan,
Ya para terminar, pues algunos de los riesgos del 2023, esta gráfica es extraordinariamente interesante, en donde en azul tienen los riesgos, los escenarios de riesgos políticos, en marrón los militares, en mostaza los económicos y en azul los de medio ambiente. Digamos que aquí para señalar rápidamente, dentro de los económicos, pues está el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos y Europa, cosa que lamentablemente posiblemente se va a seguir dando. Obviamente que el incremento o el apretamiento en las políticas monetarias, que es el segundo hacia abajo, vaya a generar una recesión global, y eventualmente que emerjan nuevas variantes de COVID que comprometan nuevamente la situación económica global. Y por allá a la derecha, en naranja, también está la política cero COVID de China, que viene desmontando el señor Xi ahora después de las protestas que hubo. Esas protestas son posteriores a esta publicación y seguramente pues va a tener un impacto sí en el crecimiento en la China, pero con un potencial empeoramiento también, porque la gente ya no se está encerrando en Pekín, por ejemplo, por una situación de reglas de pruebas de COVID, sino se está encerrando porque están comenzando hay un gran rebrote del virus y están comenzando a morir. Se presentaron ya 2 muertes ayer o hoy, y hay científicos que hablan de la posibilidad de 1 millón de muertes debido a esta apertura repentina, digamos así, sin una planeación aparentemente clara. Por supuesto, hay otra serie de riesgos, tal vez el más importante es que la guerra militar, es que la guerra de Ucrania se convierta en un conflicto global. Que Dios mediante eso no suceda, porque si eso sucede, hasta los ateos van a comenzar a rezar. Y a mano derecha, a nuestro juicio el más grande riesgo de todos, está causada por una potencial crisis alimentaria, que es el mapa de la derecha, Antonio. Sí. Para terminar, obviamente en el documento hay otros riesgos, hablan de 10 riesgos, pero este es crítico en la medida en la cual este tiene una alta probabilidad y un alto impacto, que es un escenario en donde el problema de clima extremo genere más incrementos en los precios de los bienes básicos, en este caso y termine generando una situación de inseguridad alimentaria global. Y ahí vale la pena decir el mapa lo que muestra, que es un mapa fregado. Yo realmente no lo tenía claro hasta no leer este informe, y es que aproximadamente la mitad, 500 millones de personas, que son como el 8% del mundo, vive en países que dependen fuertemente del trigo de Rusia y de Ucrania, Eddie. Y ahí se ve cómo están distribuidos estos países de forma tal que lamentablemente, si se agudiza la guerra o si las condiciones del tiempo hacen que eventualmente los precios de los alimentos sigan subiendo, pues aquí lo que puede presentarse es una crisis alimentaria con las consecuencias sociales y por supuesto políticas y económicas que llevaría esto para el mundo en el año 2023. Posteriormente, como les decía, eventualmente podremos tratar de hacer un webinar a inicio de año para hablar un poco más del 2023 en detalle. Son muchos temas, nos excusan porque lamentablemente no podemos seguir el día de hoy y hubiéramos querido compartir otros detalles con ustedes, pero por supuesto pueden enviar sus preguntas al correo electrónico que figura arriba y esperamos poderlos ver muy pronto. No sé, Antonio, Eduardo, si hay alguna pregunta o algún comentario adicional. 7:38, Antonio, nos pasamos 8 minutos, excusa, por favor. No, está perfecto, todo muy claro. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio, Eduardo, por haber participado como siempre en el webinar, y gracias por el esfuerzo a pesar de la enfermedad.
de la gripa espantosa que tiene. Y Antonio, muchas gracias por toda la colaboración, especialmente por las preguntas tan agudas y brillantes como siempre. Como siempre, a todos ustedes que están viendo este webinar en vivo o aquellos que lo vean pregrabado antes de la Navidad, les deseamos una feliz Navidad. Por supuesto, a aquellos católicos, y a quienes no lo sean, pues también los incluimos en nuestro mensaje de un próspero, feliz, tranquilo y ojalá en paz año 2023. Este es el último webinar de este año. Les agradecemos a todos por habernos acompañado durante esta serie de webinars desde el 31 de mayo y deseamos que estén en paz con sus familias. Una feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas Que fiestas. se mejore, Eddie. Cuídese. Hasta Gracias. luego.